Pues me gustaría hablaros no de lo que sabéis, sino de lo que sois. Y me gustaría hablaros porque creo que es lo que marca la diferencia. Y como muchas veces lo único de lo que nos acordamos son las historias, os voy a contar una historia que yo viví hace muchos años y que me marcó profundamente, bueno, a lo largo de toda mi vida. Veréis, yo cuando estaba en el colegio, la verdad es que no se me daban nada bien los deportes. Era especialmente patoso y era bajito, más bien delgadillo. Y bueno, yo los recreos los pasaba mirando con cierta envidia a aquellos que se les daban bien los deportes, aquellos que jugaban al baloncesto, al balonmano, al fútbol. Y un día en mi colegio decidieron que había que darle más peso al deporte, que no era suficiente los recreos, que había que buscar entrenadores profesionales. Y un buen día nos pusieron en el campo de deportes, y aparecieron los entrenadores profesionales. Y el primero que apareció era el entrenador de fútbol. Dijo, soy el entrenador de fútbol. Bueno, no tuvo que decir nada más. Los futboleros enseguida se lo llevaron volando por ahí. Luego llegó el de baloncesto y escogió, ¿a quién pensáis que escogió? A los altos. Luego llegó el de balonmano y me da la sensación de que escogió a los fuertes. Y quedamos un grupillo ahí de desgraciados, a los que no había elegido a nadie. Y al cabo de un rato aparece una persona, nos mira de una forma curiosa y nos dice, ¿sabéis lo que sois? Bueno, esto es una pregunta filosófica de primer nivel. ¿Sabéis lo que sois? Pues no. Pues yo os lo diré. Sois basura. Y como a basura os trataré. Y el tío era un tío íntegro, lo que decía lo hacía. Y efectivamente nos fue tratando como a basura de tal manera que yo empecé a odiar los deportes. Mi padre, que era un hombre muy sabio y maravillosa persona, sabía que los deportes son esenciales en la vida. Pero yo tenía tal alergia a los deportes que cualquier intento que hizo para que yo practicara algún deporte se encontraba con la peor de las resistencias. Pero él buscaba. Él sabía que en algún momento encontraría algo que a mí me pudiera interesar. Y por fin topó con algo. Yo ya tengo mucha juventud acumulada. Entonces os voy a hablar de hace muchos años. Acababa de llegar, hacía poco tiempo que había llegado a España un deporte nuevo, radicalmente nuevo, se llamaba el judo. El primer gimnasio de judo que se puso en España se puso en Madrid, en la calle Martínez Campos, se llamaba Gimnasio Samurai. Y lo formó Fernando Franco de Sarabia, un cinturón negro tercer dan que se había formado en Japón, en España no había nadie, se había traído 2 cinturones negros. Y bueno, llevamos un tiempo enseñando allí. Entonces mi padre vio aquello y dijo, esto se lo vendo a Mario. Y va y me dice, oye Mario, quiero hablarte de algo. Y digo, papá, ¿no será otro deporte? Me dice, no, es lucha. Digo, me interesa. Y entonces va y me lleva al Gimnasio Samurai. Y yo veo aquello, azul el tatami, todo tapizado de bambú fino y al final un samurái de color rojo y negro, una pasada. Y a mí me colocan un cinturón blanco, muy blanco. Y empiezan a enseñarme una llave que se llama Ogoshi, llave fácil, llave de cintura. Estábamos unos blancos, había unos amarillos, había unos naranjas y había un verde, el mejor del gimnasio, chico grande, fuerte, simpático. Y a mí venga a enseñarme Ogoshi. Y yo preguntaba, oiga, ¿me enseñan alguna otra llave? No, Ogoshi. Y yo, Ogoshi para aquí, Ogoshi para allá. Y yo me decía mi padre, ¿qué tal te va el judo? Y digo, papá, el judo es Ogoshi, no hay más que Ogoshi. Y digo, es que esto es un poco tan me gusta, pero es que esto yo quiero cambiar. Bueno, Fernando Franco de Sarabia se da cuenta de que el judo no acaba de tener enganche. Claro, era un deporte nuevo, poco conocido, y decide organizar una exhibición. Invita a periodistas, familiares, etcétera, etcétera, y llena el gimnasio. Yo os cuento la escena para que la veáis. En el tatami muy grande azul, a la derecha, arrodillados, primero los cinturones blancos, los amarillos, los naranjas y el verde. Al fondo, los 3 cinturones negros, Fernando Franco de Sarabia y otros 2 cinturones negros, primer dan. A la izquierda, bancos llenos de gente, periodistas, familiares, etcétera. Había ido mi padre. Bien, se trataba de que combatieran 2 cinturones entre sí, a un punto, un ippon, y el que ganaba, pues nada, ganaba y se sentaban allí donde estaba el resto de la gente. Bien, empiezan a llamar a los cinturones blancos. Yo estaba nerviosísimo. Y sacaban los cinturones blancos.
y queda un hueco. Yo en una esquina, hueco, cinturones amarillos, naranjas y el verde. Digo, no me fastidies, me toca con un amarillo. Y se acaban los amarillos y el hueco se va haciendo más largo. Y digo, con un naranja no puede ser. Y se acaban los naranjas y queda un espacio enorme entre el verde y yo. Y claro, yo aguzo el oído. Yo oigo a los cinturones negros hablar entre sí. Nos hemos equivocado. No hemos llamado a ese blanco y como peleé con el verde, le mata. Pero escucho a uno de ellos que era muy piadoso y dice, bueno, pero el verde es nuestra estrella, que se luzca. Yo, ¿conmigo? Ante la perplejidad de la gente, llaman al verde y me llaman a mí. El cinturón más alto, el 10º dan de una escuela, es el cinturón rojo, y se le pone el cinturón rojo sobre el que ya tiene al favorito. Todavía me acuerdo aquel cinturón negro tan piadoso ponerme a mí el cinturón rojo mientras me miraba como diciendo, una última alegría, chaval. Bien, claro, yo veía esa mole y yo con mi ogosi. Y en ese momento me llama mi padre, Mario, ven. Y me dicen los jueces, sí, ve. Entonces yo voy. Digo, ¿qué quieres, papá? Voy a combatir. Yo en el fondo le decía, voy a morir. Y me dice, Mario, tú puedes vencerle. Y digo, ¿pero le has visto? Y me dice, sí, hazle un ogosi. Claro que le iba a hacer yo. Digo, pero un ogosi. Dice, Mario, hijo mío, yo te he visto hacer el ogosi una y otra vez, desde luego, una y otra vez. ¿Y cómo se te da el ogosi? Bueno, cuando yo volví, yo era distinto. Yo no tenía un ogosi, el ogosi me tenía a mí. Nos saludamos y él vino sobrado. Yo le agarré con tal potencia, le hice un ogosi, claro, le levanté por los aires y creí que se mataba de la velocidad que cogió. Le agarré, cayó sobre mi brazo, me lo rompió, pero atención, lo importante, yo gané el combate. Bien. 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 Se produjo un silencio, bueno, dijo, y pon, punto. Se produjo un silencio y se oyó una voz, es imposible, ha ganado el blanco. Bien, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto para que sepáis que vuestros conocimientos son muy importantes, muy importantes. También es muy importante que confiéis en vosotros, que confiéis en vuestras posibilidades.